Muy buenas a todos, ¿qué pasa? ¿Cómo te va? ¿Cómo va eso? Este creo que va a ser un vídeo cortito de una caja grandecita, fíjate lo que te digo. Esto creo que lo ha mandado una tienda, no sé si es una o dos cajas, ya no sé qué está pasando aquí. Y como creo que es de una tienda, está todo bastante ordenado y rápido, y no es de mi colega, como yo creía en un principio, pues creo que nos va a llevar menos tiempo de lo acordado, de lo que yo tenía pensado. Entonces, vamos a ver ahora. Así, también te quito menos tiempo. Vamos a ver cómo va la movida. Está petada, ¿eh? O sea, aquí hay cosillas, mira. Caja pur. Ya tiene un golpe ahí terrible. Decía en el vídeo anterior, curiosamente, que este mismo entrelazado es el que tienen los yogures con tapa de aluminio. Es una super tecnología que hace que tenga una resistencia aumentada. Y pueda ser mucho más rígido. Es curioso, es curioso. Yo lo averigué el otro día, loquísimo, con el yogur de Shanceda. Yogur especial, super premium de aquí de... nice. Especial de aquí de Galicia, Shanceda. Shanceda Limited Edition. Vale, y aquí mis míticas cartas aleatorias. Bueno, vamos a empezar por el principio. Que puede que haya chumbete aquí, también. Puede que haya chumbete. Esto es una tienda que me quiere mucho. Yo le suelo pillar plomo, le suelo pillar plomete. Me gustaría saber en qué ranking estoy yo de clientes. A ver, venden Black Lotus de beta y cosas así, Yo no compré todavía un Black Lotus de beta, pero vamos, que si alguien lo compró, ya compró más de todo lo que yo compré en toda mi vida en esa tienda. Nice, en perfecto estado, nice. Wow. El tacto del perfecto estado es absolutamente insuperable. Es tacto de haberlo sacado de un sobre y no se ha hecho nada más con ellos. Oh, y es el olor, el olor. El olor a nuevo, increíble. No falla, incluso están a veces un poquito curvadas de que no se ha hecho nada con ellas. Han salido de un sobre y se han metido ahí. ¿Está enfocando esto bien? Parece que no. Se ve un poco borroso por ahí, un poco difuso. Vale, déjame ver un segundo. No sé si estás viendo alguna diferencia. Yo no, en mi pantalla estoy haciendo pruebas, ¿vale? Vale. Perfecto. Probando. Yo soy de los que prueban en directo, no antes. Estas están igual. Es como que están tan nuevas que la superficie es rugosa, no es lisa. Y se nota muchísimo el tacto. Pocas veces, esto pasa pocas veces. Dicen que no se debe gradear como mint. Aquí tiene unos puntos que no me gustan nada, pero esto es fallo de impresión. Y parece que han salido todos de la misma plancha, porque tienen todos los mismos fallos de impresión. Todas las 5. Como si hubiese polvo en la máquina. No sé si lo puedes ver, esos puntos. A ver los siguientes. Sí, tal cual. Tienen todos estos puntos. Hostia, qué mosqueo. Sí, estas cartas están todas... Bueno, a ver, ya no sé. Yo creo que están mint. O sea, vamos a aclarar una cosa. Una carta que salga de sobre no tiene por qué estar mint. Porque esta de aquí tiene un troquel de aquí a mañana. Este blanco etéreo, este de aquí. No sé si se puede ver bien. Mira qué brutalidad. Claro, esta carta sale good ya de imprenta. Tienen muy buen tacto estas cartas, muy buen tacto, pero no están tan bien como revela el tacto. Vale, creo que me estoy demorando demasiado con Shatter. Que hay un palé de Shatter, literalmente hay un palé. Aquí ahora tenemos un palé de mamuts. Distintos estados, qué bonitos son, los recuerdo perfectamente. Abrirlos de Revised, de cuarta no, porque yo de cuarta borde negro compré poquísimo. Me pilló tarde. Los de Revised los abrí con mi hermano.
Y yo como no entendía el juego, porque era un niño, pues... digamos que lo olvidé, pasaron unos años y vi que estaba todo Dios jugando ahí en... ¿cómo se llama? En el colegio. Yo dije, hostia, espera, que estas cartas yo las conozco, joder. Y efectivamente, eran las cartas que yo ya había comprado hace unos años, unos 2 añitos o 3 añitos. Las mágicas. Son mágicas, de verdad. Yo las mejores amistades, mis mejores amigos vienen de las mágicas. ¿Cómo defines eso si no es con magia? Aquí tenemos una buena palada de portents, lo cual es guay, porque es la única opción que existe para tener un portento en japo. No hay otra opción. Te tienes que ir a quinta, borde, que pican los ojos. Eso sí, si lo robas, sabes que lo tienes en mano, no se te pasa por alto. No se te olvida por tirar en el turno, eso desde luego. Tienen fundas, entonces puedo aplicar uña. No pasa nada. Puedo aplicar uña con cierto cuidado. Mira, es una city además. Vale, y aquí tenemos otras 3 cities. Ya sé de uno yo que se va a alegrar. Se va a alegrar bastante. El abanderado, el ángel, bueno. Son... oh, de Commander. Vale. ¿Esto qué era? Recuerdo que me hizo gracia el texto, no sé lo que hacía, no sé si es incluso una reedición. Pero recuerdo que lo vi y dije, los pillo. A ver qué pasa con ellos. Y los Terramorphic Spans, los vi también, bueno, tenían uno. Lo vi y dije, guau, qué chulada. Terramorphic Spans, esto es una tierra que, bueno, es como una fetch a básicas. Y te la pone tapeada. Es lo malo que tiene. Pero como es borde antiguo, dije, guau, qué bonita. Vale, las Bubbles. Ok, estas cuestan pasta. Y aquí unos optar, perfecto. Perfecto, ahí está. Bien. Buena carga. Luego revisamos ahí las cities. Les echamos las cities, no, las tumbas. Les echamos un ojillo. Esto está bastante desenfocado, pero bueno. Bicho curioso. Por 4-2-1 que sube una tierra a la mano. Vuela. Curioso. Puede ser muy porculero un bicho de estos, Muy porculero. Y uno foil, que tenían uno. O sea, bicho de céntimos. Foil no cuesta céntimos, pero... bueno, y aquí no sé si podéis verlo, pero... aquí hay un tacazo de la hostia. O sea, aquí no sé cuántos puede haber, pero parece que hay un playset. Pero en realidad, o sea, aquí debe haber como 20. Sí, yo diría que 20 o incluso 25 copias en total. A ver. Sacamos ahí empaletizando. Desempaletizando. Sí. 5, 10, 15, 19. Sí, 20. Ahí. Más uno que tengo por ahí bailando. 19 copias. Y muchas veces pasa eso. Esta tienda las manda así. Aquí creo que hay 2. Entonces parece que hay uno por... no, hay uno por... no lo parece, los hay. Pero aquí, por ejemplo, yo lo noto, ya me diréis en comentarios, yo noto que está gordito, pero igual desde el vídeo no se ve. Joder, y aquí hay unos cuantos chapuceros. Esta carta es jodida de encontrar. Le hizo un bull-out de puta madre. Porque estos... bueno, es que son de Mirage, tío. Son cartas muy viejas. Mira para ahí. Menuda mandanga, joder. Guapísimos. Y están perfectos, La verdad que están... contienen esa curvatura. Buah. Bueno, hay alguno que está ahí un poco mordido. Este tiene ahí una marquita. No sé si la puedes ver bien. Este tiene ahí como un desgaste. Pero vamos, que en general... marca de imprenta, el punto blanco este de aquí. Hostia, en general están absolutamente increíble. Absolutamente increíble. Da gusto. Estos no me quedaban ya. Ahí, bueno, bien, vamos bien. Esta la pillé porque me molaba bastante. Hay una buena pila aquí también. Aquí habrá 9 o así. ¿Esto qué hacía? Esto era una carta súper curiosa. Gomakashi. No lo recuerdo, qué rabia me da. Tengo que estarme ahí con un iPad para verlo rápidamente.
Así no tengo que editar el vídeo y poner la carta sobre el vídeo. Ya lo hago al momento con el escáner este. Ah, y afinidad natural. Esto me parece una carta bastante interesante. Porque es muy factor sorpresa. Por 3 lo puedes matar con las tierras. Entonces yo las estoy pillando. Me mola bastante. Me mola bastante. Pillo un par de foil. Las únicas que tenían 3 o así. Y se van con el pony. Aquí tenemos uno por... De los Aprazan Skerry, ¿no? Creo que se llama... Vale, aquí hay una pila de ellas. Deben de ser las petadas. Nice. Super nice. Nos dominate. El maguito este que me resulta muy curioso. Este maguito, ¿eh? Por triple azul, si no menos, es extremadamente mental. Mago 2-2, que siempre que gires un mago, contrarresta un hechizo, a menos que el otro pague 1 por cada mago que giras. Bueno. Uf, tenemos unos Stifles. Y tenemos una potorrona, Counterspell potorrona, luego lo vemos, Hatsune Miku ahí. Aprovechando el tirón, los de Wizards, gente lista. Tierra Santa, Sacred Land, no Tierra Santa. Tierra Santa es la que deberemos hacer con España. Es el país consagrado. Guau, durísima, tiene una rigidez absolutamente descomunal. A ver. Hatsune potorrona. Bueno, parece un óleo, parece que está hecho a pincel con poco detalle. Está guapo. Y el logo de las nuevas. Secret Lair es esto. Es un Secret Lair en el que están todo el rato ahí bloqueando con vainas de anime. Bueno, tienen algunas chulas. No sabemos qué tiene aquí, no lo sabemos, lo intuimos. Desgaste superficial. Uf, ¿quién pusiese la mano en uno de estos foil? Madre mía. ¿Quién la pusiese? Vale, hay varios estados. Tenemos a este que está así esa. Bueno. Bastante bien, no hay queja. Vamos a sacar la caja de aquí. Seguramente las reaproveche. Esas cajas están bastante guapas. Uff, los Warmth. Vamos a revisarlos. Que estos son reliquias. Estos no puede haber menos porque ya no... Uf, esto que tiene un zurullaco ahí. No sé si puedes ver, pero... Perdón. Comentaba al principio que... Al principio del anterior vídeo. Que tengo ahí... mal de garganta, pero es que el plomo hay que atenderlo. Buah, esto tiene un daño bastante terrible, atraviesa. Esto parece que exactamente te digo lo que creo que es. Te doy 3 segundos para que pienses, a ver qué crees que puede ser esto. Esto no me lo encontré nunca. Desde que estoy abriendo pomada, ya hace unos años. Esta es la primera carta que aparece así. Te voy a decir lo que yo creo que es, ¿vale? Ya han pasado los segundos, espero que hayas podido pensar. Esto es un cúter. Han apoyado algo aquí sin querer, han cortado algo con la carta de abajo, no lo han visto. Y han cortado la carta de lado a lado. Ha pasado la cuchilla para el otro lado. De hecho, si pudiese verlo con un poquito de luz, déjame que la saque de cámara. Discúlpame por la introversión. Es un cúter 100%, 100% cúter y entró de atrás para adelante. Entró por aquí, mira, y aquí tiene otro pegote más. Bueno, ya te hemos dedicado tiempo, calor. Ese calor ya, madre mía. Por ahí. Y ahora vamos con los demás. Madre mía. Es que están petados y aquí parece que hay otro que tiene la misma fechoría. Bueno, hay 8 calores. No está mal, no está mal. Algunos están erratados. ¿Los sabes diferenciar? Hay varios que tienen erratas. No te voy a decir nada, ¿vale? Se ve en el texto, evidentemente. ¿Has encontrado algo? ¿No lo has encontrado? ¿Has encontrado algo? ¿No lo has encontrado? Ya vemos la proporción, ¿no? Erratados o no erratados. ¿Y este de aquí? No, este es normal.
Los tengo que separar, porque si no se me va la olla, ¿eh? Y hay muchísimos menos. Y yo creo que ya se fue alguno que estaba erratado. Vamos a meter una funda relativamente holgada. Y vamos a meterle aquí el 3. Error de compilación. Error en el procesamiento de la matrix, de la información de la matrix. Vamos a ver qué más. Aquí había una buena mandanga de counter spells. Hostia, colega. Aquí me calenté de cojones. Bueno, este pedido no me acuerdo cuánto había sido. Pero mira pa' ahí. Counter spells, ¿eh? Vamos a sacarlos fuera todos a la vez. Esto es como una piruleta. Un push-pop de esto. Seguro que lo cataste en tu momento en el colegio. Segurísimo. Somos todos los mismos colgados que vemos estos vídeos. Somos todos de la misma época. La enfermedad persiste. Buah. Sí, hay estados variados. Bueno, creo que voy surtido de counter spells durante un tiempillo. Bueno, pues... ¿cuántos puede haber aquí? Yo diría que hay 32. Más o menos así son 20. Son unos 32. Vamos a ver. 5, 10, 15, 20, 25, 35, 41 counter spells. Sí, se me fue la olla definitivamente. Bueno, compré todos los que tenía. Nunca había visto tantos en aquella tienda. Y dije yo, vamos a traerlos a Europa. Vamos a hacer que la peña tenga material. Si los quiere, que los tenga. Muchas veces los quiere y no los hay. Y eso, claro, eso es una pena. El problema es que cuando compro, hay de unas y no hay de otras. Y cuando compro de otras, no hay de unas. Entonces los veo y digo, bueno, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Y así estoy empatando, casi estoy empatando todos los meses con el plomo que compro. Sí, ya puedes ver la cantidad de megatralla que entran aquí. Bueno, está muy requete bien esta tumba. Muy requete bien. Pues la luz igual debería estar un poco más encima. Muy requete bien. Creo que voy a separar una para el puni y otra se va a ir para atrás. Tiene un par de picos blancos. Vamos a separarlos. Crías de chacal, complicadísimas de encontrar. Esto no sé qué leches es. Es una criatura a la mano. Seguro, segurísimo. Los lifeline, las llaves. Y aquí unos queridos Kyrion. Bueno, bien. Hay plomo en los interdict estos que me parecen súper curiosos. Es como un Stifle, robas carta. Es habilidad activada, creo, solamente. Stifle es habilidad disparada y activada. Y es por 1, evidentemente. Pero bueno, esto es activada y robas carta. Bueno, ahí le ando. Vamos a echarle un último ojo aquí a los crías. Solo hay 5. Mira que son dificilísimas de pillar. Tiene aquí un mordisquito, parece. Muy leve. Va a ser excelente por ese mordisquito. Wow, ni Armint, diría yo. No tiene mordidas por atrás tampoco. Estas dan gusto cuando llegan así. Mira para ahí, qué maravilla. Increíble estos estados en las crías, increíble. Y aquí creo que viene el petado. Sí, este está... Bueno, está LP. LP porque tiene aquí una buena distorsión. Una buena distorsión de la realidad. Distorsión de la realidad, ojito con esa carta. Y con cartas como Compost, Karma. Con cartas que conllevan un color en su texto. Ojito.
Se puede chechenear mucho, creo yo. Pero bueno, que me voy por las ramas. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por estar ahí hasta el final. Si has llegado al final eres un héroe. Como premio por el final, quiero darte un resguardo de que en los próximos vídeos voy a desbloquear estas que tengo aquí. Creo que me pongo muy tenso al abrir esto. Muy, pero que muy tenso. Entonces, la verdad que me cuesta mucho encontrar el día para hacerlo. Porque es que, claro, dices tú, bueno, tengo la carta aquí, no la puedo jugar, si la saco igual la estropeo, está en muy buen estado. Y entonces como que me cuesta, ¿no? Pero lo digo, no para que lo sepas, que evidentemente también, sino para recordármelo a mí mismo que no hay más escapatoria que meterse con el fucking PSA y abrirlo de una vez y darle oxígeno a esas cartas que están enterradas en sarcófagos desde hace ya demasiado tiempo. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. A mí me ha molado mucho grabar el plomo. Espero que volvamos a vernos en el siguiente vídeo y cuídate mucho. Chao, chao.